desde que Javier Milei llegó al gobierno de la República Argentina, yo he sido súper crítico con sus políticas económicas. Y no por casualidad, es que la verdad es que son todas unas barbaridades en términos de empobrecimiento de la población, en términos de saqueo de la financiación de las empresas, perdón, de la universidad pública, también ha secado las transferencias a las provincias, ha paralizado la obra pública, ha quitado subvenciones, en fin, que son medidas absolutamente dolorosas. Javier Milei siempre ha dicho que era necesario y tal, pero en absoluto lo era, y yo, por supuesto, he sido muy crítico con ellas. Ahora, eso no quiere decir que haya algunas medidas de Javier Milei que sean buenas. Es decir, no todas son malas. Y mucha gente siempre me ha dicho, ¿por qué siempre criticas lo malo de Milei y no hablas de lo bueno? Y digo, bueno, en realidad algún comentario sí que he hecho en algún momento de buena política económica de Javier Milei, pero la clave es que esas políticas económicas, que son las únicas que ha hecho bien Javier Milei, no tienen nada que ver con liberalismo económico. Es todo lo contrario, de hecho. Es intervencionismo público, es control de mercados o incremento de impuestos. Así que, aunque yo ya he hablado en algunos vídeos de forma tangencial de las políticas económicas positivas que ha hecho Javier Milei, aquí las voy a concentrar en un solo vídeo. Voy a hablar de las 3 únicas medidas que yo he encontrado que son positivas y vamos a ver que las 3 es lo contrario de lo que reza el liberalismo económico. Así que fijaos, lo único bueno que hace Javier Milei en economía es algo que no tiene nada que ver con su proyecto político económico, el del liberalismo, ¿vale? O libertarismo. No tiene nada que ver. Y es algo que cualquier otro gobierno con una visión más de izquierda podría haber hecho perfectamente para mejorar la economía de su país. ¿Esto ha venido bien a la economía argentina? Ahora lo veremos, pero desde luego han sido movimientos bien pensados y en algunas ocasiones mejor que lo hizo el gobierno anterior. Así que venga, vamos a ello. Fijaos, la primera, ahí lo tenéis, el aumento del impuesto país. Recordad que el impuesto país es ese gravamen sobre las importaciones para las empresas argentinas. ¿Vas a comprar un producto fuera? Oye, págame un porcentaje en impuestos. Este impuesto, este gravamen, no lo creó Javier Milei, lo creó el gobierno de Alberto Fernández al principio de su mandato y está bien pensado en una economía en la que hay poca competencia, mucha concentración de empresas que importan, ahora vamos a dar unos cuantos datos sobre ello, y que tiene un problema por balanza de pagos, ¿no? Por cuenta corriente, y es que hay muchos dólares que se escapan de la economía y eso tiende a depreciar su moneda local y te acaba generando una inflación importada. Los problemas de siempre de Argentina y de otras muchas economías en desarrollo. Entonces, si tú pones un impuesto a las importaciones, lo que estás haciendo es desincentivar que los dólares se vayan de tu economía, ¿vale? Porque ahora te sale más caro comprar fuera, para lo que necesitas dólares, pues no compro tanto fuera y entonces no se van tantos dólares al extranjero. Esa es la principal ventaja, el principal efecto positivo de poner un impuesto país. Hay otro que es que te aumenta la recaudación. A mí ese no me importa tanto, pero entiendo que a gobiernos como el de Alberto Fernández, el de Milei, pues le preocupe, porque quiere ingresar. No lo he dicho, pero obviamente aumentar un impuesto como hizo Javier Milei es todo lo contrario al liberalismo económico, ¿vale? Pues el liberalismo económico dice que haya muy pocos impuestos o ninguno. Entonces, Javier Milei nada más llegar al gobierno, lo que hizo fue, por un lado, depreciar en más de un 50% el peso, el tipo de cambio oficial, y por otro lado, aumentó el impuesto país. Ese que ya existía y que grababa a un tipo impositivo del 7,5%, lo subió al 17,5%. Por cierto, recientemente lo ha vuelto a bajar a su nivel original, pero ha sido casi un año en el que ha estado operando. Pues fijaos, un impuesto país con 10 puntos porcentuales más del impuesto. O sea, todo lo contrario, lo que debería estar haciendo un gobernante liberal, ¿no? Pero ya sabéis que Javier Milei, aparte de ser muy mala persona, aparte de ser muy mal economista, es un mentiroso y un hipócrita. Fijaos, no solo lo subió, que esto lo hizo nada más llegar al gobierno, como hemos visto, ¿no? Aquí en la noticia no se ve, pero esto es de diciembre de 2023, y aquí tenemos una noticia de mayo de 2024, en el que vemos cómo Javier Milei no solo aumentó el impuesto, sino que lo extendió a más productos, ¿vale? Oye, no se grababa siempre el impuesto país en función de todos los productos, sino que solo eran unos cuantos. Bueno, pues lo que hizo en mayo Javier Milei es, no, este producto también, y este producto también, ¿vale? Era una forma, como os digo, de aumentar la recaudación para hacer ese ajuste, esa motosierra que quería hacer.
recayendo sobre las cuentas de estas empresas importadoras. Os digo que la parte más positiva de todo esto no es que aumente la recaudación, sino que desincentiva que compres productos fuera, que lo que te permiten es, lo que provocan es que se vayan dólares y te deprecie tu moneda, que es lo único que te acaba generando inflación en países como en Argentina. Vamos a hablar de la composición de estas empresas oligopólicas, la inmensa mayoría que son las importadoras, ¿vale? Aquí tenéis la composición según cantidad de empresas por sector, ¿vale? Para que veáis que hay 21 en energía, 11 en financiación, en petróleo 9, en alimentos 6, ¿vale? Muy poquitas. Y ahí la composición por facturación a la derecha. Pero lo que más me interesa es esto. La concentración por sector. Fijaos. El panel de las 80 firmas que recorre 18 sectores de actividad cuenta con la presencia de empresas que detentan una posición oligopólica en por lo menos 6 ramas estratégicas para la producción nacional. A partir de la información suministrada por los balances y complementada con fuertes alternativas, se verifica que solo 3 empresas concentran el 85% de los despachos de cemento. Toma oligopolio. Una sola empresa concentra el 57% de la producción de acero laminado caliente y el 98% de la producción de planos laminados en frío. Eso es un monopolio. Una empresa solamente concentra el 98% de la producción de aluminio. De nuevo, es un monopolio. Pensad, estas empresas necesitan comprar productos fuera. Bueno, pues ahora un impuesto, país. Ahora cuando estuvo el gobierno de Alberto Fernández y luego ha aumentado con el gobierno de Milei. Tiene sentido en términos de que se está afectando sobre todo a empresas que están muy concentradas, ¿no? O sea, que tienen mucho poder de mercado. Una sola empresa concentra el 43% del mercado de las telecomunicaciones, telefonía, internet, etc. 2 empresas solamente concentran el 78% de la producción de celulares, teléfonos móviles, 64% de la producción de autopartes, el 40% de televisores y el 39% de aires acondicionados. Solamente 2 empresas concentran el 70% de la extracción de petróleo crudo. Solamente 5 empresas concentran el 80% de la producción de gas. Y solamente 5 empresas concentran el 50% de generación de energía eléctrica. Este es uno de los principales problemas de la economía argentina. Yo lo he mencionado muchísimas veces. Poca competencia y entonces cuando pueden aumentar precios, lo hacen porque tienen ese poder. ¿Quieren ganar más dinero? ¿Protegerse frente a una depreciación? Aumenta los precios. Y ese es su principal problema. Bien, entonces, vamos con el segundo punto, la segunda medida que ha hecho bien Javier Milei en política económica. Intervenir el mercado de divisas. De nuevo, no uso esa frase por casualidad, es porque es intervención de un mercado, es todo lo contrario a lo que recomiendan los postulados liberales o libertarios, ¿vale? Entonces, ¿en qué consiste esto? Yo ya hablé en su día al respecto, ¿vale? Pero recuerdo que esto no lo hizo nada más llegar al gobierno, fue unos meses después cuando se estaba dando cuenta de que no lograba controlar la depreciación del peso, que se seguía depreciando en el mercado paralelo. Y entonces dijo, venga, la única forma de defender el peso es interviniendo en el mercado de capitales. Esto es utilizar la palanca pública para reforzar una moneda que en su día, cuando se presentaban las elecciones, dijo que era excremento, ¿vale? O sea, para que veáis el nivel de coherencia de este hombre, ninguno. Entonces, ¿en qué consistió esta medida? Fijaos, yo ya lo resumí en algún otro vídeo, aquí lo hago rápidamente. Hay dólares que llegan a la economía argentina, las acaban recibiendo empresas o familias, sería la flecha de la derecha del todo en este diagrama, ¿vale? Llegan dólares. No todos los dólares se los quedan esta familia de esta empresa, sino que lo necesitan cambiar a pesos para su operativa normal, de negocio o de vida. Entonces, van al Banco Central o a cualquier otro espacio que luego al final va a acabar acudiendo al Banco Central, así que me da igual, y lo que hace es pedirle pesos a cambio de los dólares, ¿vale? Entonces, el Banco Central gana dólares por este intercambio. ¿Qué hace con los dólares ahora Javier Milei desde que interviene el mercado de capitales? No lo paga todo a la deuda pública o lo utiliza para saldar deudas que tiene contraídas, sino que, con acreedores o proveedores, sino que lo que hace es cambiarlo en otro mercado a un tipo de cambio diferente a las empresas y familias que demanden dólares, ¿vale? ¿Por qué digo que a otro tipo de cambio diferente? Porque en el primero es el tipo de cambio oficial y en el segundo es el paralelo. Entonces, ¿qué ocurre? Imaginaos que las empresas y familias que han ganado dólares por la venta de sus productos, de sus servicios en el extranjero, ganan 1.000 dólares. Y ahora se lo cambian al gobierno, al Banco Central, al tipo de cambio de 1,900. Entonces significa que le dan 1.000 dólares al Banco Central y el Banco Central les da 900.000 pesos.
¿Vale? Bien, ¿qué hace ahora el Banco Central con esos $1.000? Pues con esos $1.000 lo que podría hacer es pagar la deuda pública que tiene con respecto al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, ¿no? O a pagar a algún proveedor al que le da. Bueno, eso es lo que hacía durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, pero a partir de mayo, creo que fue, o junio, lo que hizo fue esto. La misma cantidad de pesos que yo he creado, os recuerdo que el Banco Central crea los pesos para luego cambiarlos por los dólares, no os creáis que coge pesos por ahí, no, es que los crea directamente, ¿no? Por eso durante el gobierno de Javier Milei ha aumentado tantísimo la masa monetaria, a pesar de tener superávit público, y es que tienen también que cambiar dólares, ¿no? Por peso. Entonces, esa misma cantidad de pesos que había dado a través de creación directa, los retira, esos 900.000 que he dicho que antes había creado y entregado, ahora los retira, pero es un tipo de cambio diferente. En un primer momento era 1.1400, ahora ha bajado, ahora está en unos 1.000 o por ahí, ¿no? O 1.100. Entonces, la clave es que solo tiene que entregar $643 de esos 1.000 que obtuvo, ¿vale? Por la primera transacción. Esto significa que se queda con $357 que sí puede utilizar ya sí para saldar las deudas. Entonces lo que está haciendo es mantener el tipo de cambio reforzado, ¿vale? Porque lo que tú estás haciendo es comprar peso a un tipo de cambio determinado que tú lo que quieres hacer es que mejore. Eso se llama intervenir desde lo público un mercado. No es dejar que las fuerzas del mercado, la demanda y la oferta operen ahí en libre armonía para llegar al resultado más óptimo que sería el precio resultante. No es eso, es una autoridad pública desde el Estado interviniendo un mercado, concretamente este de divisa, para mantener protegida su moneda, que es algo que es una medida positiva en una economía, insisto, la economía argentina ha tenido inflación por culpa de la depreciación de su moneda, ¿vale? Entonces, lo que tiene que hacer a toda costa es mantener estable el precio de su moneda para que no le genere una inflación importada. Pues esto es lo que está haciendo Javier Milei después de haberse dado cuenta, después de unos cuantos meses y después también de haber empobrecido a la población argentina. Pero en cualquier caso, esta medida es positiva. Lo que pasa es que es intervencionista. Es todo lo contrario a lo que debería hacer un gobierno liberal. Fijaos que desde el momento que lo hizo, he dicho que era mayo, pero aquí podemos ver que es junio, ¿no? O casi julio, sí, casi julio, fijaos, se estaba depreciando muchísimo. Si aumenta esta línea, ¿vale? Es el tipo de cambio paralelo, es el dólar blue. Si aumenta, quiere decir que se está depreciando el peso, ¿vale? Porque necesita mucho más pesos para cambiarlo por un dólar. Y resulta que cuando empezó a intervenir el mercado de capitales, ¿vale? De divisas, perdón, lo que hace es bajar. Y ahora actualmente, en los últimos días, está en 1.100 y pico, ¿no? O sea que es una intervención decisiva, planificada por un gobierno para defender su moneda. Todo lo contrario al liberalismo económico, pero es una medida positiva, netamente positiva, que un gobierno de izquierda debería haber utilizado desde un primer momento. Y vamos con la tercera, la última, bajar los tipos de interés. De esto se ha hablado bastante menos, ¿eh? Y esto no es necesariamente algo en contra del liberalismo económico, pero sí en contra de las recetas neoliberales de toda la vida que te dicen, oye, si tú quieres darle como decir, valor a tu moneda, lo que tienes que hacer es aumentar los tipos de interés, porque claro, va a dar mayor rentabilidad, entonces la gente dirá, voy a ganar más dinero, pues meto ahí mis dólares y los cambio por pesos y así lo que estoy haciendo es ganar más dinero y a cambio estoy reforzando el tipo de cambio, ¿no? Bien, esa es la cantinela de siempre. Desde la teoría monetaria moderna llevamos muchísimo tiempo diciendo que esto es un error, lo de subir los tipos de interés, ¿vale? Aunque sea para atraer capital. Es un error porque lo único que está haciendo es encarecer la financiación, ponérselo más difícil a la gente que necesita dinero, darle una renta básica para ricos, para gente que ya tiene dinero y sobre todo, importantísimo, estás inyectando mucho dinero a través de los intereses de la deuda pública, que eso es nuevo dinero que se inyecta en una economía y fijaos que es encima la gente que más dinero tiene, con lo cual lo van a volver a cambiar por dólares y se te va a empeorar de nuevo el tipo de cambio, que es lo que te genera la inflación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Javier Milei? Justo lo que nosotros recomendábamos, lo que recomendaba la teoría monetaria moderna, bajar los tipos de interés. Siempre los economistas liberales han dicho, ¿cómo vas a bajar los tipos de interés? Gente de teoría monetaria moderna, estáis zumbados de la cabeza, eso lo único que va a provocar es una depreciación del tipo de cambio. Pues fijaos, lo ha hecho Javier Milei en más de una ocasión. Aquí tenéis los comunicados de la política monetaria del Banco Central, o sea, ya se bajó en noviembre, se bajó en mayo, ¿vale? El 2 de mayo de 2024, el 14 de mayo de 2024 y el 1 de noviembre de 2024, hace poco. Tres reducciones de esta senda de la política monetaria bajando los tipos de interés. Que eso te afecta, obviamente, a los tipos de interés también de la deuda pública, de todos los títulos que tú emitas desde el Tesoro,
¿vale? Entonces, lo que estás haciendo es retirar la cantidad, disminuir, mejor dicho, la cantidad de dinero que inyectas en la economía a gente que ya tiene dinero. Esa es la clave. Porque si se inyectara dinero a gente que lo necesita, yo lo vería bien. Es lo que proponemos de la teoría monetaria moderna. Inyectar dinero a gente que está desempleada. Pero esto de subir los tipos de interés es inyectar dinero a la gente rica. Si tú lo bajas, dejas de inyectarle tanto dinero a la gente rica. Que a su vez, insisto, van a utilizar esos pesos para cambiarlos por dólares y entonces te va a provocar un problema. Que es lo que ya tantas veces he analizado. Y aquí veis que Javier Milei directamente, que ya esto lo comenté en su día, que acabó con los LELIQs y los pases, y dijo, ya nos van a estar en el Banco Central, que son títulos del Banco Central que son pasivos remunerados y se le paga a la gente por ello, con un tipo de interés determinado, pues dijo, me lo llevo al Tesoro y ahora desde el Tesoro voy a emitir otro tipo de títulos con un tipo de interés inferior. ¿Vale? La gente decía, ¿cómo va a hacer eso si en realidad la gente no va a querer comprar algo que te va a ofrecer menos rentabilidad? Pues toma, ahí lo tenéis. El Tesoro Público Argentino sigue emitiendo deuda y la gente se lo compra, como nosotros recomendamos, como nosotros señalábamos. Y al final le ha tenido que hacer un gobierno liberal, bueno, liberal entre comillas, ¿no? Porque obviamente esto no es que sea una medida liberal al uso, como estamos diciendo, y sin contar las otras dos medidas, ¿no? Pero ha demostrado que se puede bajar los tipos de interés oficiales y los tipos de interés de la deuda pública sin necesidad de que haya una hecatombe, ¿no? Sin necesidad de que tu moneda se deprecie, sin necesidad de que haya una fuga de capitales como la que siempre nos habían dicho que iba a ocurrir si aplicábamos esta medida, ¿no? Así que ahí lo tenéis. 3 medidas que son las únicas que ha hecho bien Javier Milei, pero casualmente no tienen nada que ver con liberalismo económico. Son 3 medidas que yo, por ejemplo, como economista post-keynesiano de la teoría monetaria moderna, aplicaría en una economía como la Argentina. Eso sí, dejando al lado, sin aplicar esa motosierra absolutamente salvaje y kamikaze que ha puesto en marcha Javier Milei, que es una barbaridad y que tanto he criticado en otros vídeos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.